Olá, olá, boa noite a todos, bem-vindos à live do nosso querido irmão Pedro Hola, buenas Dong, noches a aqui todos. pelo Muy canal do bienvenido a una YouTube live Instituto Vida más para Todos. Você já a sabe, través de mas não custa YouTube del lembrar, Instituto Vida para curta, Todos. compartilhe e comente. Estamos aqui com os nossos Comparte y convidados comente. que estão nos Estados Unidos, né, irmão Pedro? Tenemos aquí O Daniel nuestros do Brasil. invitados de Boa los noite, irmão Estados Pedro, boa Unidos. noite, Rodavi, Buenas Daniel, noches, tudo bem? hermano Pedro. Boa noite, Buenas André. noches, Boa noite, Daniel, Buenas Juan noches, David. Andrés. convidados. Buenas noches a E nuestros todos invitados. vocês três Ustedes estão tres relacionados com essa están viagem minha para os relacionados Estados con Unidos, este né? viaje Só que hice para ahora a Daniel Estados e Unidos. Juan Davi saber que Solo para o Juan André que David me y pegou Daniel no saber aeroporto e me que trouxe, Andrés me buscó né, en el para minha aeropuerto casa. y me Então, trajo a mi todos vocês casa. estão relacionados aí com essa Entonces viagem todos e nós están relacionados con escolhemos este esses viaje dois convidados y justamente elegimos a estos dos invitados né, justamente pela enorme por surpresa, né, la que o Senhor nos enorme deu, sorpresa que el Señor nos dio, presente de un muitos anos, regalo de a muchos busca años de que centro de obra, buscamos un uma centro de propriedade para obra, fazer una nosso centro de propiedad obra para hacer nos nuestro Estados centro de Unidos, tem obra en los funcionado Estados sempre Unidos. com, né, Siempre se com funcionó locação de con imóveis, e alquiler de nós não temos casas lugar nosso y no onde nós, teníamos né, lugar propio podemos donde investir, nosotros construir podamos invertir, coisas nossas, construir e cosas ficou ali nuestras. Y pendente, entonces e nós estaba eso procuramos de todo pendiente quanto é jeito. y Eu buscamos havia de todas falado las para os irmãos maneras. que Yo o había nosso dicho a caminho los ainda é hermanos que nuestro camino aún procurar es um imóvel, né? buscar un Que inmueble as pessoas, que las imóvel, personas, né, afins de un uma inmueble que denominação ou sea de uma, afín né, alguma tipo de una entidade iglesia, de alguna religiosa, e denominación, que, alguna entidad né, religiosa, não de estão mais quien aguentando pagar aluguel, ya fazer no están manutenção, pudiendo né, pagar porque más os alquiler y membros vão hacer el envelhecendo mantenimiento porque e los não tem a miembros se van reposição de jovens. envejeciendo Isso tem y no había muito, né, reposición de nos Estados jóvenes. Unidos acontece Y muito. eso hay mucho en los E Estados eu falei Unidos, para os sucede irmãos mucho. terem Y le dije a paciência, los vamos procurar hermanos um que lugar, tengan porque paciencia, sai vamos a muito mais buscar un barato lugar a gente porque ter, sale né, mucho más já barato uma que estrutura pronta nosotros e tengamos fazer una reforma estructura lista conforme nossas y necessidades do solamente que hacer pegar um reforma terreno, con né, referma a nuestra limpo e necesidad que tomar construir, sai un muito mais terreno, caro. Então, un graças a terreno Deus, vacío y né, comenzar a construir nós que sale ficamos más caro. esperando Y o entonces Senhor com estuvimos esperando que paciência, el Señor né, con e parece que paciencia, nós passamos a noite inteira y parece pescando, que né, estamos toda como la em noche Lucas 5, pescando, né, pescamos a como lo de noite Lucas inteira 5, e não pescamos toda pegamos la nada, noche y no mas sacamos nós nada. aguardamos uma Pero palavra do nosotros Senhor. Aí veio essa comenzamos y palavra, esperamos la palabra né? del Então Señor. Esta palabra vino. nós vamos conversar um pouco Entonces, sobre isso, né? Mas primeiro eu vamos quero a comenzar apresentar, un poco né, sobre os eso, irmãos pero que estão primero voy aí a do meu presentar a lado, los hermanos Daniel que están Silva, ahí. nosso Daniel cooperador Silva, já é nuestro conhecido, já cooperador, fez que conosco ya es live, conocido, ya hizo né? varios E por likes outro con lado também nosotros. Juan Y por David, otro né? lado, Juan David, Nós chamamos lá nosotros lo onde eu falo de llamamos, Ruanda, né? allá los hermanos le Eu não dicen quis pôr Juanda. esse nome Ruanda Yo no porque os quise irmãos decirles Juanda. podem confundir ¿Por com qué? nome Porque los hermanos feminino, né? pueden Mas não confundir é. como un Juan nombre Davi, nosso femenino, pero no cooperador, es jovem Juan cooperador David, aqui nos nuestro Estados Unidos. cooperador joven E allí en Davi, Estados né, Unidos. mora Y mais ao David norte, né, fica vive na más al região norte, de vive Boston, em en la Massachusetts, región de e Boston, Wanda Massachusetts. mora mais na Y Flórida, mais ao Juan sul, mas David todos vive dois moram más en la na costa Florida, en el leste sur. dos Estados Y los Unidos. dos E viven en la graças ao costa Senhor este tem de nos Estados abençoado Unidos. muito, né? Então Y el vou Señor nos bendijo mucho. primeiramente deixa eu Entonces, apresentar o primeramente, Daniel. vamos a Daniel, dejar que se presente a Daniel. né, você se Daniel, apresenta um pouco, embora os preséntese irmãos un já te poco, conheçam, né? aunque los hermanos Mas ya te você conocen, fala um pouco, né, do pero que está aún acontecendo. hable un poco sobre lo Amém, que está amém. sucediendo. Sim, como o irmão Pedro Amén. introduziu, né? Uma alegria para nós estarmos aqui. Como dio la introducción el a hermano alegria Pedro, maior es una ter o irmão alegría Pedro por conosco, estar né? aquí. Esses últimos dias, nessa semana. En los últimos días de esta Eu semana, moro aqui na região nordeste dos yo Estados vivo Unidos. aquí en la región Já nordeste de tenho los Estados alguns anos Unidos. já na Ya região tengo algunos conhecida años como aquí, Nova Inglaterra, né? New England. en la É uma región região conocida como que tem um Nueva inverno mais Inglaterra. rigoroso. Tem as Aquí el 4 invierno es más estações fuerte, do 4 ano estaciones bem en definidas, el año. e hoje, Son bien coincidentemente, definidas. é o primeiro dia da Y primavera. hoy, Ó Senhor Jesus, hoy es el primer Amém. día de la o primavera. inverno já passou. El invierno O ya inverno pasó. passou, amém. Das coisas que estão acontecendo aqui nos Estados Unidos, né? Las cosas que están pasando aquí en los Estados O Unidos início de uma nova etapa. Amém. están marcando el Em todos inicio os de una lugares, nueva né, etapa. a gente vê o Senhor avançando bastante, né? Bastante com Vemos al Señor comportagem dinâmica, avanzando bastante con as el casas de comportaje adolescentes, dinámico, dos casas de adolescentes, e também adolescentes, com essa con los ferramenta que o adolescentes, Senhor nos deu, con mais todas nova, estas herramientas que el nova, Señor né? nos Que dio, foi
denominado de tropas, capitães, intendentes, né? TCI. Y la última Já que também nós fue temos denominada procurado Tropas, praticar Capitanes e ela aqui Intendentes. na região, Ya em todos os estamos Estados Unidos, practicando aqui esto en la na región, norte, onde a gente está. en la región norte. E é isso, estamos muito alegres, muito alegres. Estamos muy Amém. alegres. Amén. Juan Davi, você Juan David, vamos falar pouquinho sobre vamos a experiência de hablar como un nós poco sobre la achamos experiencia essa propriedade. de cómo Isso encontramos esta tem tudo a propiedad, ver com você, né? Você y junto com os todo eso irmãos tiene aí, que ver con usted y con los vocês hermanos. estiveram aqui Ustedes estuvieron na aquí conferência de tropas e en la capitães, né? conferencia de tropas y E capitanes vocês y ustedes receberam uma palavra do Senhor de que recibieron iam una palabra del desistir de Señor procurar esse de que lugar iban para a ser dejar nosso de centro de obra nos buscar Estados Unidos. E ese vocês lugar para ser voltaram nuestro centro com de obra en isso Estados no Unidos. coração, Y ustedes ardendo volvieron no con coração, eso, né? ardiendo en su corazón de E buscar ese imediatamente lugar. o Senhor, E né, inmediatamente o Senhor concretizou el isso, né? Señor Eu queria que concretizó você eso. Yo contasse como quiero que como o usted Senhor é fiel, cuente né? cómo Quando el Señor es nós fiel. lançamos, Cuando né, lançamos nosotros as nossas ações sobre a palavra do lanzamos Senhor nuestras e as coisas acciones bajo acontecem, la né? Nós palabra del procuramos Señor y las cosas tantos anos a suceden. fio e não Tantos temos años conseguido achar buscamos nada y que nos no agradasse, conseguimos encontrar nada que nos Mas agradase, que agora, sea una né, você confirmación. voltando para os Estados Unidos Pero com uma equipe de ahora, usted colportores volviendo a e Estados vocês Unidos estavam con un equipo de decididos, além de colportores, fazer ustedes estaban colportagem, de decididos, además de encontrar hacer esse lugar. colportaje, Conta pouco essa encontrar este experiência. lugar. Cuente esa experiencia. Amém. Amém, irmão Pedro. Boa noite. Ó, Amén, Senhor hermano Jesus. Pedro. Buenas Prazer, noches. meu nome é Oh, Señor Davi, Jesús. irmãos. Eu sou da Colômbia. Perdão, meu Yo soy de portunhol. Colombia, Juan David. E Hablo tô aqui há portuñol. tempo, já quase 10 anos morando aqui nos Aquí Estados desde Unidos, hace 10 servindo años com os estoy aquí en los irmãos. Estados Unidos E é sirviendo isso con los aí, irmão hermanos. Pedro. O Senhor tem nos, Y es así, há um tempo já, né, irmão? Tem nos un ajudado tiempo e atrás insistindo hemos sido para todos ayudados nós, né, de dar valor, estar de perto, né? Ficar de perto da y palavra, hemos nas dado valor conferências, a estar de de cerca de poder la palabra en participar, las né? Vale a conferencias, de pena. poder participar. Vale E la nesse pena. ritmo, né, nós temos En buscado este ritmo aproveitar cada oportunidade para poder estar queremos juntos aí, da aprovechar comunhão com os cada irmãos. oportunidad que podemos E me estar lembro juntos en la dessa comunión. conferência de tropas e Y capitães, recuerdo de esta conferencia de tropas y foi uma capitanes, festa, né? Essa última fue de una janeiro foi uma fiesta. festa, o Senhor Aquí realmente, acho que cada en enero conferência tem dado fue una tantos fiesta. milagres, tantas Cada coisas conferencia novas, nos ha né, quando dado, você nos acha ha que entregado tantos já tá bom, milagros, né? Vem uma cosas coisa nuevas. nova. E ali, nós sempre, quando a gente já está terminando, né, a conferência, Y nós temos ahí cuando aquela nossa estamos ya comunhão para com o irmão finalizar Pedro, os la demais conferencia, cooperadores, a tuvimos gente una vai sempre comunión lá, con el sempre hermano pertinho de Pedro y você, sus né? A gente cooperadores volta, Aham. retorna lá para os Estados Unidos, né? para E luego vamos retornar a agradecer, los né? Estados Estamos Unidos. ali e você, assim, Estamos muitas ahí coisas y que foram usted, faladas, mas uma muchas coisa cosas que fueron o habladas. Senhor falou para nós naquele momento, né? O Senhor usou En lo que el você Señor habló foi para nosotros de en aquel nós não momento desistirmos da propriedade. de que era de Deu no esse desistir sentimento, né? De a buscar la executar propiedad. no seu coração. Eh, Isso eh, pessoalmente me impactou Usted muito, habló porque del nós deseo estamos que estaba en falando el muita corazón coisa, de Dios. menos de propriedade, mas essa palavra foi Nosotros no estamos específica pensando aí en para muchas nós cosas aqui menos nos en Estados Unidos. propiedad. Mas E esto Rivelino, nos né, movió. tem ajudado a gente aqui, cuidado de El nós, hermano irmão Rivelino Rivelino. nos ha ayudado. Ele olhou para mim, ele fala assim, Él me miró acho que y eu dijo, acho que a gente consegue, né, parar um pouco yo creo que aí va e a nós dar conseguir. atenção a essa palavra e ir atrás dessa propriedade Debemos, uma vez mais. debemos darle Uma vez atención a mais esta por quê, palabra né? y Como o buscar irmão una Pedro vez falou, más. né? A gente tem procurado Entonces, a noite toda. hemos Senhor buscado Jesus, durante toda la muito noche. tempo já. Oh, Señor Jesús, Acho que de já hacía vem mucho caminhando há tiempo, 5 anos já procurando, vimos 5 años bastantes buscando, propriedades, lugares. buscando propiedades, E, irmãos, o lugares. Senhor não tinha Y, confirmado, sabe? O Senhor y el realmente Señor no até nos había hoje nós vemos que foi confirmado. uma Mas hoy livramento do Senhor para nós, né? entendemos que esto fue un irmãos, libramiento eu del cheguei em Señor casa, para nosotros. no dia seguinte falei com minha esposa, falei, amor, olha, o Ahí el negócio é día o seguinte, siguiente yo hablé con mi eu esposa acabei y de le chegar da dije, conferência, mas a gente acabo de tem uma llegar a la comissão, nós conferencia y precisamos tengo aqui una junto com o Caio, comisión. também serve junto conosco, Necesitamos, junto con precisamos el sair hermano Cayo, e crer nessa necesitamos palavra. salir Vamos, y creer en vamos esta criar palabra. grupo de comportores para ir Vamos junto a comigo, crear un grupo mas não de foi só comportores, colportores. levamos também adolescentes. Vamos sair com Vamos a llevar adolescentes, también comportores, adolescentes, e vamos colportores, aproveitar, mas nós vamos y com um vamos objetivo no nosso coração, a achar aprovechar essa propriedade. de ir con un E, objetivo en irmãos, nuestro foi corazón, de buscar uma esta alegria propiedad. Y fue aquela una viagem. Eu alegría lembro que aquel diante viaje. do Yo Senhor, recuerdo irmãos, que eu saí de delante del Boca Raton Señor, até yo salí de Orlando, Boca Ocala, Ratón Ocala, hasta até Orlando Orlando. são 3 horas
de viagem de Son carro 3 horas de até viaje Ocala, onde en essa carro cidade é 4 horas. Irmãos, nós hasta fomos la ciudad culminando e Ocala. desfrutando Son todos 4 os horas. gritos de guerra que foram criados. Y vamos Todos. A gente desfrutou demais rumiando dos todos los gritos de guerra que fueron naquela creados van. en Irmãos, mas aquella assim, sem van, parar. en Quando baixava aquel pouquinho equipo o sin speed, parar. outro comportor puxava outro. Irmãos, a Cuando viagem uno foi muito decía rápido. un E quando grito de nós fomos guerra, já otro parar comportor para ver hablaba a se otro. Fue muy conseguia já rápido. começar a pregar o evangelho do reino ali atrás da Cuando comportagem, comenzamos a eu predicar el liguei pro evangelio Caio, del para reino, minha ahí esposa, hacer e el falei assim, olha, colportaje, yo me hablé para mi ajudem, esposa y le vocês dije, têm, por favor, ayúdame. tem melhor conhecimento sobre isso que eu. Usted conoce más que yo A gente poderia en aproveitar esta que já ciudad. estamos aqui, vamos ver pela Podemos internet. aprovechar que ya De estamos repente aquí. tem alguma propriedade, nós Vamos a podemos ver buscar por agora. internet. De repente hay una Irmãos, propiedad que es e nós ahora en encontramos este uma momento. propriedade. Nossa, Y Senhor nosotros Jesus. encontramos una Aí, propiedad. claro, Oh, Señor minha Jesús. esposa, né, ela é americana, ela achou Ahí umas mi 10 esposa, propriedades, assim, rápido. ella Aí o ubicó unas 10 Caio propiedades rapidamente rápido. foi filtrando, né, porque a gente Y tinha el algumas hermano Gallo fue características, filtrando né, em questão de rápidamente algunas moradia, em questão de características ser en para a igreja, cuestión porque de, nos Estados Unidos tem toda essa de, questão de licenças, de e, né, então a gente já foi alojamiento. aprendendo, já fomos filtrando alguma coisa, Ya e fuimos ficou uma haciendo lá un filtro de registratável. todas las Aí, cosas imediatamente y ligamos podemos a encontrar propriedade, una. irmãos, e sim, Fuimos a la propiedad inacreditavelmente, y o era corretor increíble. estava disposto de nos mostrar El a propriedade corredor naquela hora. estaba Então ele falou dispuesto a assim, atendernos en olha, esa hora. eu posso de aqui 1 hora. Eu falei, não, de aqui 1 hora Él vai ser dijo, yo perfeito. puedo de aquí a una Eu tô hora. indo aí. Perfecto. E fomos para lá, irmãos. Y fuimos para allá. Pedro. Oh, Cuando Senhor llegamos, Jesus. hermano Pedro, oh, Señor Irmãos, Jesús, quando eu cheguei hermano, e falei com cuando, o Christopher, né, o corretor, cuando yo que é o hablé con vendedor de imóveis Christopher, aqui, que es el vendedor de inmuebles, assim, o comportor, né? Eu já fui ¿qué direto na comportor? mesma pergunta, já perguntei Ya direto yo para fui ele, né? Falei assim, olha, directo o negócio é o a seguinte, preguntarle. nós El negocio es el precisamos siguiente. ter uma igreja aqui e nós precisamos Nosotros queremos tener una iglesia aquí permit para moradia de missionários. Pode fazer isso aqui? para Já para cortar tener as conversas. un Ele falou assim, lugar, aqui pode una casa tudo. de misioneros. Pode, Aquí se pode puede tudo. todo, Esse dijo él. projeto é disponível para tudo. Aqui do Este lado lugar tem uma está igreja, disponible aqui na frente para tem uma todo. escola, e Aquí esse frente hay una realmente iglesia, hay una escuela. caracterizado como institucional. O que Y este nós lugar dois. se E, caracteriza então, esse aqui como é bem um que também institucional, procede os mesmos benefícios, né? Tem os mesmos porque por todo lo que tiene benefícios, né? alrededor y da buenos beneficios Dá o permit e tem apertura para poder você y fazer tiene isso aqui. permisión para Imediatamente, ustedes irmão Pedro, já liguei a pro abrir lo Caio que ustedes van a hacer falei aquí. assim, eu falei assim, de fundo do meu coração, eu falei, Senhor, eu Entonces acho que el nós Señor achamos habló a en mi nossa corazón. propriedade, irmão. Yo creo que Ó, hallamos Senhor nuestra Jesus, mas eu propiedad. falei Oh, Señor e Jesús. ele já passou para nós tudo, né? Documentos, fizemos Y ya ahí já Él trajo para rapidamente nosotros los oração com o Daniel, documentos com os demais rápidamente. irmãos. Hablamos con los demás Para ver a hermanos. propriedade. Ya Irmãos, isso vimos, já há 2 fuimos meses, a ver né? la propiedad. E hoje, irmãos, depois da nossa visita do irmão Y esto Pedro, ya né? hace 3 meses. Irmãos, Y nós hoy, hoje después de la visita de confirmamos nuestro que hermano realmente Pedro, isso hoy era o que confirmamos que Deus tinha realmente planejado para esto era nós. lo que, Então, irmão, veio lo um que milagre. realmente necesitábamos Falei para pro irmão Pedro, nosotros. irmão, Hermano, foi es um un milagre. milagro. Porque a gente tinha Porque insistido, tínhamos procurado. E o irmão estamos Pedro, semana insistiendo, passada, trouxe buscando. esse Y el Lucas 5 hermano para nós. Pedro habló E essa Lucas 5 experiência para de Lucas nosotros. 5, Y irmão, esa dessa experiencia para maneira nosotros en o Lucas Senhor nos deu 5 de una manera, nova. Irmão, foi a nossa experiência. Irmãos, de una só manera é uma nueva, fue palavra. nuestra O Espírito experiencia. está falando, Fue vamos não solamente perder la o palabra. time, vamos ser sensíveis e vamos Cristo pela está fé. hablando Eu de já no perder el pesquei, já juego. procurei. Vamos con fe. O que vai Ya, dar? Eu não ya sei, pesqué, mas ya vamos ser busqué. simples e obedientes. Vamos a ser Irmãos, o simples y Senhor obedientes. realmente trouxe milagre para nós. Yo creo que el Louvado Señor seja o trajo nome do realmente un Senhor. milagro para Estamos muito nosotros. contentes, Alabado sea el muito Señor. alegres. Estoy Experiência muy contento, maravilhosa. muy alegre Amém. porque fue una experiencia maravillosa. Maravilhoso. Amén. Assim que Juan Maravilloso. David, só para os Así que irmãos acompanharem um Juan, pouco David, os milagres, solo para que los que o Senhor hermanos acompañen este estava fazendo, milagro, assim el que Señor, Juan lo que el Señor David está achou haciendo. Así como essa Juan propriedade, David encontró esa propiedad, inmediatamente o Caio, né? Caio Caio estava por trás, dando todo estaba apoio, né? atrás de todo Fazendo esto, todo dándole tipo apoyo, de haciendo investigação, todo de tipo de averiguação, investigación, de né? E averiguaciones, então y nosotros, a proposta inicial, né, do vendedor la propuesta era de inicial del 1.700.000 corrector reais, era de e pela 1.600.000 nossa reales, última propriedade que nós y tínhamos nuestra última tentado propiedad que negociar, nosotros que habíamos não, intentado o negociar, Senhor fechou todas y el as portas, Señor
no permitió, sino que cerró todas las puertas. E esse valor Ese valor de la propiedad es mayor que todo lo que nosotros buscamos. Pero además, el banco no financia más que 65-70%. Y nosotros tendríamos que buscar 70% de 1.700.000 y era un valor muy alto y no teníamos ese dinero. Entonces, los hermanos comenzaron a buscar a un agente financiero que nos ayudaron a encontrar uno que el Señor nos colocó delante, que el Señor nos preparó para que prepare nuestra contabilidad, para que sea viable, para pedir un préstamo al banco. Fue ahí que el hermano Rivelino, que después que Cayo y Juan David prepararon todo, Rivelino me dijo de esta noticia. Solo que yo pensando para no caer de nuevo en una cosa más que después daba en nada. Entonces yo dije al Señor, Señor, yo quiero una señal de que sea una confirmación del Señor, porque no es nuestra capacidad de encontrar un lugar, pero el Señor tiene que confirmar. Gracias a Dios, en la semana pasada, el fin de semana pasado, vino una señal que yo necesitaba ir a ver la propiedad y confirmar esa propiedad para comenzar a negociar más firmemente. Solo que necesitaba una confirmación para ir. Los hermanos compraron para mí para ir el viernes, para ir el lunes. Solo que el día viernes, la tarifa, si yo decidía cambiar el viaje hasta el viernes a las 6 de la tarde, perderíamos ese pasaje. Entonces, nosotros necesitábamos una pequeña confirmación de que yo vaya o no vaya. El pasaje ya estaba comprado. Y exactamente, y a las 6 horas de la tarde del día viernes, recibimos la noticia de que el banco tendría preaprobado para nosotros, aún verbalmente, no había nada escrito, verbalmente a través de este broker, de este agente inmobiliario. Entonces, él preparó todo para nosotros y consiguió algo fantástico de financiar 75%. Eso nunca había sucedido. Y tenemos que entrar el 25% de dar de ingreso. Y aún más, la tasa de interés anual era 11% la última vez y él consiguió 6.75% de interés al año. Yo eso encaré como una señal del Señor. Eso el viernes a las 6 de la tarde. Entonces yo le dije a Rivelino y a los hermanos, vamos a tomar la decisión. Sí, vamos el lunes. Compren el pasaje, cierren la compra del pasaje. Y solo que yo quería que Rodrigo Barbosa fuese para ver la parte jurídica, que va a ser muy importante. Gracias al Señor también él rápidamente atendió este llamado y fuimos juntos. Llegando allá, vimos una serie de confirmaciones. Daniel Silva también se encontró con nosotros para conocer la propiedad y todos fuimos a conocer la propiedad. Y ahí tuvimos varias confirmaciones. Una de ellas es que el corrector, el de la inmobiliaria que nos mostró y llevó a Juan David, él al mismo tiempo, él participa de ese grupo y sabía más o menos lo que el grupo pensaba. Entonces nosotros lo sondeamos. ¿Cuál sería el valor mínimo que ellos podrían aceptar por la propiedad? Nosotros queríamos hacer una contrapropuesta. Ellos pidieron 1.700.000 y nosotros íbamos a ofrendar en 1.550.000 para llegar a 1.600.000. Pero él dijo, él fue muy correcto y dijo, miren, si ustedes le dan como propuesta, una contrapropuesta de $1.500.000, $1.500.000, ellos van a aceptar. Y entonces una señal más del Señor. Inmediatamente nosotros
decidimos, vamos a hacer esa contrapropuesta. Demoramos un día y medio para usar abogados y todos para preparar una carta, una contrapropuesta, y esa entró ayer. Y hoy el vendedor también ya concordó y firmó esa contrapropuesta. Y estamos viendo la mano del Señor paso tras paso. Y gracias al Señor, Daniel Silva, usted acompañó todo. Usted vio todos estos milagros. Y cuente un poquito a los hermanos eso también. Realmente, irmão Pedro. Realmente, hermano Pedro, A gente vê milagre após milagre. vimos Porque, milagro até o Wanda tras voltou aí milagro. atrás, né? Se a gente lembrar do início, a gente procurando Si recordamos desde el inicio, as dificuldades de de lo- conseguir viendo las financiamento, propiedades, linhas de tantas crédito dificultades para a para conseguir el elas são financiamiento para la imensas. iglesia. Mesmo aqui nos Estados Unidos, não é fácil Mi- ah, conseguir Aquí en los Estados Unidos no es fácil para uma conseguir entidade financiamiento religiosa, né? para una E entidad quando a religiosa. primeira vez que nós conseguimos, Y la primera vez que o nosotros lo valor, como o encontramos, irmão Pedro el falou, valor, como habló el hermano Pedro, de financiamento. un- Então, nossa es capacidade, un- a gente jamais fue imaginava que pequeño para el nós financiamiento. Jamás teríamos imaginamos valor que como nosotros esse. íbamos a Então, tener isso un valor realmente já como é um ese. grande milagre. Eso ya es un milagro Nessa grande. experiência do Juan David, Y con esta experiencia de Juan David, normal, quando a gente vai olhar uma lo propriedade, normal cuando aqui vamos nos a ver Estados una Unidos, propiedad aquí se en los você Estados já tem Unidos, corretor, é você ligar si para usted ele ya tiene un e corredor, ele liga para o outro corretor e usted llama a él y él llama a otro corredor y ahí comienza el proceso con su corredor. Y ahí, animados en el espíritu. Y el corrector de una vez dijo que sí, y fuimos directos. Ahí pudimos ver el arreglo de Dios, porque ese corredor pasó a ser nuestro corredor. Él pasó a representarnos y él fue la mejor persona que no habíamos tenido en todos estos años. Claro, él es un vendedor, una persona correcta, una persona técnico, y él presentó para nosotros varias cosas desde el principio. Eso fue extraordinario. Presentó un material muy bien sobre propiedad, como Juan David dijo desde el inicio. Es muy difícil hallar una propiedad aquí en los Estados Unidos que tenga lo que se llama, y eso está ligado o está mezclado con la autorización, con la ciudad para utilizar esta propiedad. No permite, si no daban la permisión del funcionamiento de una iglesia, usted puede comprar, mas será un proceso caro y va a perder tiempo. Y usted al final va a quedar con esto en la mano. Ahí encontramos que podía tener funcionamiento de iglesia. Maravilloso porque ya pasamos por esto. Puede funcionar la iglesia como lugar de reunión, mas no puede morar nadie ahí, no puede vivir nadie ahí. Mas las condiciones como hallamos este lugar, el corredor nos presentó todas estas informaciones y todo perfectamente. Nos dio la seguridad y confiamos. Y cuando llegó el momento, cuando fuimos a la propiedad, que el hermano Pedro habló, ya estábamos averiguando el valor. Ya él había hecho estudios comparativos de la región, mostrándonos el valor de la propiedad, sugiriéndonos el valor, el mejor que podíamos encontrar. De 1.700.000 pasamos a 1.500.000. Y fue muy optimista entre nosotros. Además de esto, de la cuestión del financiamiento, de la parte del lado financiero, el corrector nos ayudó mucho. Yo no sé si usted recuerda
que este corredor fue el que nos dio la referencia. Entonces la cuestión se fue mezclando a la una con la otra. La ayuda que nos dio este corredor fue espectacular. Esto nos abrió las puertas para que obtuviéramos el financiamiento. Con esta carta podemos hacer ofertas. Hoy recibimos la noticia, una noticia maravillosa que nos aceptaron y estamos oficialmente en un proceso de compra de la propiedad. Oh Señor Jesús. Amén. Ahí, otra gran preocupación, aún con todo eso, faltaba dinero para el ingreso. Teníamos un valor guardado en los Estados Unidos, pero faltaba un valor apreciable. Gracias al Señor, nosotros conseguimos contar con la ayuda de las iglesias de Brasil, de todas las 9 regiones de Obra Brasil. Y yo sé también que después de la conferencia, todas las regiones ya hicieron un gran esfuerzo ofrendando para diversas necesidades, tanto para casa de huéspedes, para mejorar los hospedajes de la estancia, también como también ofrendamos para el centro de convivencia que vamos a hacer de 2 pisos, que también es un valor bastante apreciable, ya es un valor, ya es un milagro que surgió en los últimos días de la conferencia y yo pensé que ya estaríamos agotando nuestra capacidad, pero el Señor, cuando Él crea una necesidad, Él mismo nos da recursos. Entonces, yo tuve la osadía de pasar eso en comunión con las diversas regiones de obra en Brasil. Y para nuestra sorpresa, en menos de 2 horas, todas las iglesias concordaron en luchar por aquel valor que fue estipulado para cada región. Y no solo eso, sino que todos los países de América del Sur quisieron participar también en 5 cuotas. Y eso nos dio mucha alegría, nos alegró mucho. Y también, cuando yo estuve ahí ayer, antes de ayer a la noche, los hermanos prepararon una comunión. Y yo no fui a dar una conferencia, fui a ver el tema de la propiedad. Pero los hermanos estaban tan sedientos, que fueron de diversas partes de los Estados Unidos, pagaron un pasaje, otros fueron en auto y fueron hasta ahí. Y tuvimos una comunión, una reunión antes de ayer a la noche. Después de la comunión todos estaban tan alegres y con pocos hermanos que estaban ahí, los hermanos levantaron un recurso muy apreciable. Y varios hermanos aún no estaban ahí y nosotros sabemos que ese valor va a aumentar todavía. Entonces el Señor está haciendo superabundar según nuestra necesidad y estamos muy alegres todos, porque el Señor realmente está al frente de la obra, Él da dirección, Él da las órdenes y Él da los recursos. Gracias al Señor por eso. Y todo eso viabilizó el proceso de la compra y ahora solo esperamos que todo el proceso del banco, el banco tiene que mandar quien evalúe y vea la condición de la propiedad, etcétera. Y cuando se apruebe realmente el financiamiento, entonces nosotros creemos que entre 60 a 90 días, cuando todo el proceso esté listo, nosotros vamos a tomar posesión de aquel lugar y vamos a hacer algunas adaptaciones rápidas para poder ya nuestros colportores, CPVistas, para ir ahí y comenzar a usarlos. Entonces ahí tendremos las condiciones de pagar las cuotas de la financiación, saliendo del alquiler que estamos pagando hoy, porque también el alquiler parece una coincidencia. Nuestro contrato también termina en abril y va a ser muy bien justo para que cambiemos de lugar. Entonces yo nos va mostrando punto a punto cómo es tan lindo trabajar en el descanso del Señor. No tuvimos que hacer ningún esfuerzo, solamente buscando
seguir el Espíritu, y el Espíritu nos va llevando, nos va guiando y trabajando en el descanso. Entonces descubrimos que ese nombre, que esta ciudad que se llama Ocala, el nombre de la ciudad Ocala es un nombre indígena, un nombre de un pueblo nativo que habitó en el centro de Florida, y ese nombre significa gran red. Inicialmente habíamos entendido errado, que era una red de pesca, pero no. Después entendimos que esa red es la red de descanso. Entonces, gracias al Señor, todo ese proceso realmente fue en el descanso. Aunque nosotros trabajamos y acompañamos, fuimos allá, pero parece que nosotros no tenemos que hacer esfuerzo ninguna, no hay que hacer esfuerzo. El Espíritu va concretizando y concretizando. Y estamos muy alegres. Y con eso se suma el mensaje de la semana, que realmente Abraham creyó en Dios y eso le fue contado por justicia. Quiere decir que Abraham no necesitó hacer nada. Si Abraham tendría que hacer alguna cosa, alguna obra maravillosa, entonces Dios tendría que aprobar. Entonces no sería justicia imputada a través de la fe. Sería un salario, como Romanos 4 dice, sería un salario. Pero no, Abraham creyó y eso le fue imputado como justicia. Entonces, gracias a Dios, eso es lo que sucedió en esta compra. Es lo que el Señor nos quiere mostrar. El Señor quiere decirnos lo siguiente: el dueño de la obra es el Señor. El que hace la obra también es el Señor. Y Él no necesita que el hombre sea capaz. Él quiere que el hombre crea en su palabra y obedezca su palabra. Entonces, la primera cosa que vimos en este último mensaje es de que Abraham no cuestionó en nada lo que Dios le dijo. Dios le dijo para que salga de la tierra, de la casa de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Ni le dijo cuál era la tierra. Imagínense, una persona que sale de una tierra, ya acomodado en una tierra, y a alguien le promete ir a otra tierra y no le dice dónde es un destino indefinido. Imagínense la inseguridad que eso promueve. Pero gracias al Señor que Abraham creyó en Dios. Y Dios le dijo, sal de tu tierra, y él salió. Sal de la casa de tu padre, salió. ¿Y él fue a dónde? Fue a la tierra que el Señor le iba a mostrar, pero no sabe dónde es. Entonces, cuando llegó ahí, Dios le prometió darle esa tierra, pero a él y a su descendencia. Pero él no tenía hijos. No tenía ni un hijo, porque Sara, su esposa, era estéril, no podía tener hijos. Entonces, imagínense, Dios le promete, él fue hasta allá, fue a la tierra, Dios promete darle la tierra, pero no le dio ni un pedacito de tierra, no le dio nada, ni un metro cuadrado de tierra, sino que el Señor le prometió darle a su descendencia. Entonces, no es para él, sino que es para su descendencia. Aún así, él no tenía hijos. Entonces, quiero mostrarle, hoy en el Nuevo Testamento, nosotros necesitamos aprender a ser simples, creer con simplicidad la palabra del Señor. El Señor dijo, nosotros creemos. Y cuando creemos, Dios es poderoso para darle hijo a Abraham que no tiene hijos. Dios es poderoso para hacer que Abraham herede la tierra aún sin hijo. Dios es poderoso para bendecir a todas las familias de la tierra a través de él y de su descendencia. Y si Dios es poderoso para prometer, Dios también es poderoso para ejecutar. Por lo tanto, ese es el camino del Nuevo Testamento. Queridos hermanos, no necesitamos usar nuestra capacidad. No vaya por la línea de las obras de la ley. Las obras de la ley significan ir a través de nuestro esfuerzo, por nuestro trabajo, a través de nuestro conocimiento bíblico, a través de nuestra gran elocuencia, de nuestra capacidad de hacer la obra para Dios. No, Dios no necesita nada de eso. Dios solo necesita que el hombre sea de un espíritu afligido, contrito, espíritu arrepentido y que teme a su palabra y que tiene amor reverente a su palabra, ama su palabra. Dios habló, nosotros creemos y obedecemos.
Entonces, todo eso nos muestra en la historia de Saúl, el primer rey, que él obedeció, pero no obedeció toda la palabra de Dios. Entonces Dios le sacó el reino. Le dio el reino, pero inmediatamente le sacó porque él dejó al rey Agag. Dios le dijo que destruya totalmente a Amalek. Él dejó al rey Agag y aún cuando el pueblo vio que el ganado y el rebaño era muy bueno y bonito, y daba dolor de matar, no mataron. Y entonces Dios le había dicho que eliminen todo. Pero por causa de esa desobediencia, Saúl fue destituido como rey. Entonces, hermanos, vamos a creer en la palabra de Dios y obedecer. No vamos por la lógica humana. No crea que Dios está equivocado. Ese ganado tan lindo, tan gordo, vamos a matar. No, el rey Agag puede servir de consejero, puede ser una persona sabia como esa. Da pena de eliminar. No, no vamos por nuestra lógica. Vamos a seguir y obedecer la palabra de Dios. Obedecer es mejor que hacer sacrificios. Dios no se satisface en sacrificios y holocaustos, sino en que se obedezca a su palabra. Entonces no hay otro camino. Nosotros estamos ya dentro de los muros de Jerusalén. Nosotros obedecemos al gobierno de Dios y el gobierno de Dios está ¿dónde? Está en su palabra. Entonces vamos. Ese episodio de compra fue eso. Nosotros no usamos nuestra fuerza, no usamos nuestros artificios, nosotros seguimos la palabra del Señor y bajo la palabra del Señor arrojamos la red. Y el Señor hizo que esa propiedad fuera conseguida de una manera espectacular, milagrosa. Solo Dios puede hacer ese trabajo. Voy a dejar que ustedes hablen un poco también. Amém. Senhor Jesus. Amén, Señor Jesús. Fue así, hermano Pedro. Esta experiencia de la propiedad, ella fue una experiencia muy fuerte, de un milagro tremendo. El resultado de seguir la palabra, la experiencia de Abraham. No hay que hacer mucho, no hay que hacer mucho. Abraham parecía a un robot. El Señor habló y él hizo. Sal de tu tierra y vete a una tierra que te voy a mostrar. Él se levantó y fue. Yo quedé impresionado de que Abraham no cuestionó. Mas yo voy, pero me dice para dónde. No, él se levantó y se fue. Y la bendición está sencillamente en esto. Como contó el hermano Juan David, voy a salir por esta palabra. Vamos a lanzar la red. El Señor va a hacer las cosas. No necesitamos esforzarnos. Nos esforzamos mucho por 5 años. Y en menos de 2 meses, ya, cuando Juan David vio la propiedad, y hoy el contrato fue firmado de la oferta de compra. Va a ser efectivado. Hacer efectivo es que un poco de tiempo. Es de otro mundo. Eso solamente en la esfera de la fe puede pasar. Esta experiencia de Saúl es lo opuesto. Y yo hallo que siempre esta es nuestra falta. Saúl no obedeció 100% la palabra. Él obedeció por lo menos una parte. Él no fue el 100%, él obedeció parcialmente. Esa es nuestra dificultad de querer filtrar las cosas, de querer decidir qué es lo que voy a hacer. La bendición que Abraham recibió fue por su simplicidad. Él simplemente oyó y obedeció 100%. Y nosotros tenemos que seguir este camino. Es lo que estamos viviendo hoy. La propiedad es maravillosa. Más de la experiencia que hemos tenido día a día, colportaje, casa de adolescentes, la vida de iglesia y resurrección, es el resultado de la obediencia, simplicidad y obediencia. Amén.
Ó Senhor Jesus. Amén, oh Señor Realmente, Jesús. irmãos, é isso mesmo, né? Realmente, Uma hermano, es frase así. que eu gravei no meu coração, Una na frase que yo comunhão guardé en mi com nosso irmão corazón en la Braterço. comunión con los hermanos. Ele Este disse: o que o martes, homem precisa, o que Deus precisa, lo que, né, é lo, o lo que homem Dios que necesita creia es na que sua el hombre palavra. crea en su E palabra. algo que, no último tempo, assim, Es o algo que Senhor, en através estos do irmão últimos Pedro, tem nos tiempos, ajudado a ganhar que a revelação. través del hermano Pedro nos ha ayudado. Você vê nitidamente, né, em toda a história, Se ve con falando nitidez, novamente de Abraão, né? Você vê como viendo la que historia, a hablando gente de nuevo de não consegue Abraham. entender, né? A veces no alcanzamos a Essa entender natureza, né? De achar esa, ser capaz, né? esa Natureza nossa lo natural de de nosotros, de encontrarnos inclinar-se capaz, de tão inclinarnos rapidamente para a lei, rápidamente para a a la lógica. ley, a la É uma lógica. coisa, às vezes, automática. Es algo Você nem automático de percebe. O nosotros. Senhor está Uno ni falando se da e cuenta. é uma questão de segundos. Es una Você pode cuestión de já segundos. inoperar, Están hablando a y palavra ya está de certa, una vez. inoperar a ação daquela palavra. Y E você leva operamos, ela para sua mente la llevamos e para você nuestra já mente descarta ela. y entonces Então, ya la se descartamos. você perde o time, né? Si Lembra, usted irmão, pierde el ensinou para juego, nós a questão do time tão importante. para Você nosotros também la vai cuestión fazer de depois este e juego es já tan não é a mesma importante, coisa. Uhum. Então, irmãos, o ya no va a Senhor ser igual. precisa despertar em nós essa simplicidade. El Señor Puxa, nós necesita aqui despertar en experimentamos nosotros esta isso de fato, simplicidad, né? Despertar em nós esse este ouvir hecho de despertar en diligentemente a sua voz. nosotros, de oír Diligentemente. diligentemente su A voz. experiência de Abraão, irmãos, é uma experiência La muito forte experiencia para nós. de Abraham E yo a encuentro que es experiência muy de fuerte Saúl para é uma nosotros. experiência também Y la, que expõe, que vem nos y la ajudar. experiencia de Olha Saúl só, a gente nos expone. obedecer uma parte sim, uma parte não. El Erramos um obedecer pouquinho la do mitad o jeitinho un nosso. poquito sí o Aí no, atrapalha. hacerlo de una Aí manera u otra. os Ahí milagres e sinais, no, eles no nos deja não fluir. acontecem, né? Que Los é a milagros y visão las que o señales irmão, no último estamos acontecen. desfrutando da igreja Es lo, primitiva, irmão Pedro. es lo último que Exatamente estamos isso. disfrutando de O la iglesia ambiente ali no primitiva. início, de tanta El simplicidade, ambiente en el é uma inicio base correta, adequada, onde o Espírito es la operou base de maneira correcta, poderosa. adecuada, E o donde el Senhor quer, Espíritu irmãos, e opera. eu vejo assim que o Senhor realmente está nos ajudando, irmãos, El está Señor, insistindo yo veo que para el todos Señor nós realmente nos tenhamos essa está visão ayudando, forte, insistiendo para que todos em tengamos esta relação visión a fuerte, ouvir da fé, ouvir a la palavra reacción al com oír de diligência. la fe, Então, oír muito la bom, palabra estamos con realmente, diligencia. irmãos, somos Es muy privilegiados bueno, por ouvir essa palavra. realmente Amém. somos privilegiados de oír esta palabra. Eu Amén. quero Yo quiero usar rapidamente Romanos usar capítulo 4 rápidamente para Romanos mostrar uma 4 coisa para mostrar algo. que como Paulo tinha clareza, né? Como Pablo estaba A tan primeira claro, parte já falei que Abraão la creu em primera Deus, isso lhe parte foi dije imputado que para Abraham justiça, creyó en Dios y e eso le fue não é contado por salário, porque justicia, salário que no pago es para quem salario, realmente fez alguma porque el coisa boa. salario Deus não se le fez, da a alguien que hizo algo não deu bueno. toda essa bênção para Abraão, Y porque ele fez Dios no alguma coisa dio a boa. Abraham A coisa boa algo que ele porque él fez é hizo crer, cosas buenas. né? La única cosa buena que hizo Então fue ele recebeu creer. tudo como graça, como não é Él salário, recibió né? Deus todo deu como como graça. gracia, no es como Aí, salario, como gracia. no versículo, final do versículo 9, diz assim: Romanos visto 4, que final del dizemos 9 a fé dice, foi imputada a Abraão para a justiça, ¿por qué como decimos que foi a lhe Abraham la fue contada atribuído, la fe por estando ele já justicia? ¿Cómo pues le fue circuncidado ou contada? ainda ¿Estando en la incircunciso? circuncisión o en la Não no incircuncisión? regime da circuncisão, e No, sim en la quando no en la circuncisión, incircunciso. sino en Isso é la muito incircuncisión. importante, Eso es muy porque importante. os ¿Por que são qué? da lei, né, o Porque los que povo son de la judeu, ley, el se pueblo judío, agarram tanto na lei, se agarran tanto achando a la que ley, Abraão é creyendo deles, que né? Abraham es de Abraão ellos. é a Abraham fonte, né, da es la lei. fuente de la ley. Mas não, Abraão é a Pero fonte da no, fé, né? Abraham es fuente de Ele la é o fe. sinal da fé, né? Él A es la realidade da señal fé veio de com la fe. Cristo, La realidad de mas la fe Abraão vino foi con o Cristo, primeiro que foi pero justificado Abraham pela fue el fé. primero que fue E justificado não por la é, fe. então Abraão, ele Y não Abraham era no era circuncidado quando circuncidado ele creu todavía em Deus cuando él e creyó en quando Deus Dios lhe deu a y promessa. cuando Dios le dio la Aí no promesa. versículo 11 diz En el assim: versículo recebeu 11 o dice, y sinal da recibió la circuncisão como circuncisión selo da como justiça da señal fé
como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Esa bendición terminó recayendo sobre nosotros. Esa cuestión de los judíos, creer que Abraham es solo de ellos, no es así. Tanto es así que yo voy a dejar aquí, a mí me gusta hablar de este trecho de Romanos 4, pero voy a hablar un poquito qué es lo que llevó a los principales de los judíos, al Sanedrín, a condenar a Esteban. La condenación fue principalmente de alguien que iba contra Moisés, contra las costumbres de Moisés, contra la ley de Moisés. Ese es el principal motivo. Y ellos se olvidan, quien habla así, quien lucha por la ley de Moisés, se olvida que Abraham estuvo antes, que Abraham es el origen del pueblo de Israel, no Moisés. Si usted piensa en Moisés, parece que la dispensación de la ley es lo que Dios estableció para siempre. Pero si usted conoce la historia y vuelve a Abraham, usted va a entender que Moisés está insertado en la historia de Abraham. Y Abraham es superior a la ley. La historia de Abraham es de fe. Y la ley vino 430 años después. Yo mostré en este gráfico, en este esquema que yo hice, en este gráfico que yo hice, y el Instituto de Vida para Todos ya colocó a disposición de los hermanos. Ahí nos muestra que la ley fue puesta 430 años después. Y cuando en Génesis 12 Dios le dio la promesa, dio la promesa a Abraham. Abraham era incircunciso. Entonces quiero mostrar lo siguiente. El pueblo de Israel da tanta importancia a la ley de Moisés creyendo que el plan de Dios para el hombre es la ley. Pero no, la ley es una dispensación por un periodo definido de tiempo, hasta que viniese la fe. La dispensación de la ley estaba funcionando, pero cuando vino Cristo comienza la dispensación de la fe y el pueblo de Israel no estaría más subordinado a la dispensación de la ley. Entonces, si usted la referencia principal del pueblo de Israel es la ley de Moisés, entonces usted está sacando fuera a Abraham. Por eso Esteban, miren lo que Esteban es maravilloso. Esteban, en la sabiduría que Dios le dio, él comenzó a hablar de Abraham. El pueblo de Israel quería condenarlo por la historia de Moisés, pero él comenzó con Abraham, porque Abraham es antes de la ley. Y cuando Dios dio la promesa y le fue imputado por justicia, le fue contado por justicia por la fe, ¿eso qué fue? Fue antes de su circuncisión. Su circuncisión, yo mostré aquí también, aquí, en este gráfico, su circuncisión sucedió 24 años después de Génesis 12, de su llamamiento y de la promesa que Dios le dio. Son 24 años. ¿Y cuándo vino? ¿Cuándo Dios dio la circuncisión? La alianza de la circuncisión. Yo hablé eso en un mensaje. Fue después de que él tuvo una derrota. ¿Qué derrota? Que él, que es el padre de la fe, y de pronto él no creyó en Dios en la cuestión del hijo. Entonces Dios le prometió darle la tierra a él y a su descendiente, pero él no tenía hijo. Y la edad estaba avanzando y Sara estaba preocupada. Y Sara dijo, espera, tenemos que tener un hijo, pero como yo no puedo, aquí entonces toma mi sierva como fuera tu mujer y usted va a tener un hijo con ella y ese hijo será suyo. Y entonces él llevó adelante el consejo
luego y engendró Ismael. Y cuando engendró Ismael, Dios parece que no les apareció más en su vida. Solo cuando él tenía 99 años de edad, Dios entonces le aparece de nuevo y le dice, Abraham, usted comenzó bien, comenzó creyendo en mi palabra, porque ahora dejó de creer en mi palabra con relación al Hijo. Él dice, Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda en mi presencia y sé perfecto. ¿Qué es Dios Todopoderoso, André? ¿Qué es el Dios Todopoderoso? Dios Todopoderoso significa ¿qué? Significa que Dios puede todo. En otras palabras, no hay ninguna cosa que Dios no pueda hacer. No existe nada que Dios no pueda hacer. Él es todopoderoso. Por lo tanto, Abraham, si usted necesita un hijo, yo soy Dios Todopoderoso. No use su fuerza. Yo voy a hacer con usted eso. Entonces, ese es el Nuevo Testamento. Tenemos que aprender a andar así, no quedarnos así, usando nuestra capacidad, nuestro esfuerzo para intentar ayudar a Dios. Entonces, Dios puede todo. Entonces, ahí, después que Dios le apareció y habló de esa manera, Dios cambió el nombre de Abraham para Abraham, padre de muchas naciones. Abraham, padre de muchas naciones. Entonces le cambió el nombre y le dijo, ahora vamos a hacer un pacto que es de la circuncisión, que es alianza de la circuncisión, que es Abraham no confía en su carne. No confíe más en la fuerza de su carne. Entonces la circuncisión es la eliminación de la carne del prepucio, indicando no confiar en su fuerza natural. Dios es capaz de todo, Él es todopoderoso. Es por eso, hermanos, que en el Nuevo Testamento nosotros no dependemos de nuestra capacidad. Eso no quiere decir que nosotros no debamos capacitarnos. Si el Señor nos dio capacidad, nos da oportunidad de estudiar, debemos estudiar. Inclusive, no es que todos los adolescentes después van a dejar de hacer facultad. No, si el Señor le dio esa vocación, esa dirección para hacer facultad, debe hacer la facultad, sí. Solo que antes de hacer la facultad, tiene que adquirir el espíritu de colportor, espíritu de cepevista. Si no, usted va a la facultad y usted se va a perder en el mundo. Usted necesita estar claro de qué usted está haciendo aquí en la tierra. El Señor cuenta con usted, entonces usted tiene que tener un espíritu de misionero, haciendo la facultad, y el Señor te puede usar mucho, pero Dios no usa su capacidad natural. Él usa esa capacidad, toda tu capacidad que te dio como soporte. Él usa en la resurrección, después de la muerte y resurrección. Entonces Dios usa a cada uno de nosotros de acuerdo con aquello que Él preparó nosotros, solo que el poder es de Dios, no es nuestro. De esta manera, vivimos en el Nuevo Testamento. Seguimos el Espíritu, andamos en el Espíritu, y como seguimos al Espíritu y andamos en el Espíritu está ¿dónde? De una manera concreta está en la palabra. Por eso el Señor nos dio palabra. Imagínense, yo le decía a los hermanos, imagine si de repente de aquí en adelante no tenemos más palabra. Yo no me consigo imaginar cómo sería la vida de la iglesia. Yo no consigo imaginar cómo será la obra del Señor, cómo va a avanzar la obra del Señor. Todo depende de la palabra del Señor. Gracias al Señor, hoy nosotros tenemos la palabra del Señor. El Señor nos ha dado su palabra, y esa palabra es la que hace todos los milagros. Esa palabra que nos da dirección, nos da energía de vida a los adolescentes. Nosotros tenemos un TCI que está haciendo esa palabra operar entre nosotros para la multiplicación, para la consolidación. Todo es iniciado a través de la palabra de Dios, y Dios gobierna a la iglesia. Por la palabra de Dios lleva su obra adelante con milagros. Todo eso gracias a la palabra. En cuanto a nosotros, tenemos que aprender a ser simple. Y una cosa para aprovechar para decir, ayer a la mañana los colportores nos pidieron una comunión en el desayuno, tomamos un desayuno con ellos.
Quien conoce, fuimos a tomar un desayuno con ellos y entonces muchos de ellos, casi todos dieron testimonio y yo me quedé muy contento. Aunque poco tiempo atrás, Juan David puede hablar mejor que yo, hace poco tiempo teníamos 6 colportores y colportoras. Y de repente, hoy tenemos ahí, llenamos una sala de colportores. Y nosotros creemos que a partir de ese comienzo, el Señor puede multiplicar mucho más. Vamos a llenar Estados Unidos de colportores y CPVistas tal. Entonces, quiero decir lo siguiente. El testimonio de ellos, aunque los colportores estén esparcidos en diferentes lugares, todos ellos, lo que ellos hablaron, tiene la unidad impresionante, unanimidad, y están todos enfocados, están en el mismo foco porque la palabra es la misma, la dirección es la misma, la energía es la misma. Entonces yo me alegré mucho y les dije, si nosotros tuviésemos en la esfera del esfuerzo humano, de la capacidad humana, el ambiente de ustedes sería de competición, pero de unos quieren ser mejor que otros. Uno quiere ser el primero, tener su espacio, como eso ya sucedió y sucedió en el pasado, pero gracias a Dios hoy no. El ambiente entre nosotros no es de competencia, el ambiente entre nosotros es de armonía. El Señor tiene un comando y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno depende uno del otro, cada uno tiene su función, cada uno tiene su responsabilidad, uno ayuda al otro en la esfera del amor. Y las cosas están avanzando de una manera tan maravillosa, tan alegre, que hace mucho tiempo no sucedía eso. Entonces, gracias al Señor que el Señor nos está llevando por el camino correcto. No vamos a volver a la práctica de la ley, no vamos a volver a perfeccionamiento en la carne, no vamos a volver a la lógica, es mejor así, creo que es mejor así que de aquella manera. No, vamos a seguir el Espíritu con simplicidad. El Espíritu tiene libertad para operar y nosotros vamos a conquistar América. Vamos a conquistar América para el Señor. Amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Oh, Señor Jesús. Amén, hermano Pedro. Oh, Señor Jesús. Realmente, hermano, el hermano Pedro mencionó esta última parte. Es experiencia mismo de creer en la palabra, porque ella es la que hace la obra. Nosotros hace 2 años eran 6 hermanas colporturas. Y yo recuerdo que el hermano Pedro habló, necesitamos levantarse CPVistas. Y esto nos ha ayudado mucho, tanto a los Estados Unidos como a Europa. Necesario por nuestra situación. Comenzamos a practicar esta palabra y el resultado. Hoy tenemos aquí colportores nativos de aquí de los Estados Unidos. Esa no era nuestra especialidad. Jóvenes que tenían posibilidad de servir, de cooperar con México, Canadá, Australia, yendo al PAC en Brasil para ser perfeccionados, ayudados. Ellos alcanzan salir y vuelven con más facilidad. Ahora aquí, por diversos factores que no pueden viajar, más además de esto tenemos inmigrantes, grupos familiares colportores, con esa maravillosa manera de abordar, diciéndole, usted tiene cara de misionero, ¿no le gustaría ser un misionero? Es tan bueno que la gente ni cree, más por tu palabra lanzaré la red. Más ya tenemos 15 colportores. Ya la mayoría ya tienen experiencia fuerte de entregar 50 aquí. El hermano Pedro los conoció esta mañana y ellos
también estuvieron muy de cerca. Ellos también creyeron esta palabra y multiplicar más. Ahora tenemos un centro de obra y su corazón está ardiendo. Vamos a partir de este centro, que es Abraham, sin usar nuestra capacidad. Cuando usamos nuestra capacidad, damos error. La capacidad de Abraham. Vamos a depender del Espíritu. Vamos a creer, vamos a tener un corazón simple. Jesús el Señor, amén. Amém. Foi muito Amém. encorajador mesmo essa comunhão. Es muy encorajador esta palabra que hubo con los colportores, que nos muestra que nosotros estamos siguiendo la palabra con simplicidad, que los colportores han actuado en diferentes regiones y han haciendo rotación. En nuestra región es una región que recibe colportores, mas también enviamos CPVistas. Oh, Señor Jesús. Isabela, minha filha, está lá no CA. Isabela, mi hija, está aquí en el CP. Oh, Señor Jesús. Y cuando recibimos colportores o CPVistas que vienen a formar los equipos, nosotros percibimos que es un solo hablar, es un solo foco, expresándonos con simplicidad, trabajadores que siguen el camino. Y la vida de los colportores ha ayudado muchas regiones. Ellos vienen y ayudan toda la iglesia. Ahí en la vida de la iglesia los hermanos se van envolviendo. Tenemos una tropa, un ejército para salir a ciudades nuevas. Aquí, en una región cerca. Juan David está muy loco para ir para allá, que no conoce. Y ya ahí hay grupo familiar levantándose, jóvenes hermanos. Y es el fruto de trabajar con simplicidad. Y lo interesante es cuando nos esforzamos mucho, no hay buenos resultados. Esa misma región, nosotros las hemos visitado otras veces. En el verano, la primavera, en el último invierno que pasó. Fuimos todos, siempre bueno, varias personas nuevas, mas no había nadie nuevo en la reunión. Mas esta última vez que fuimos, en el verano, un equipo de colportores, tropas, capitanes, intendentes, fuimos, fue como un milagro, fue una fiesta, personas nuevas, personas siendo abordadas, palabras siendo sembradas, gente nueva. Ese es el resultado de seguir los pasos de Abraham y no andar con nuestro esfuerzo, sino hay que dejar que la palabra opere. Si se insiste en quedar en la esfera de la ley, insistir que en su capacidad usted puede ayudar a Dios a hacer alguna cosa, usted no sabe que usted está bajo la maldición de la ley. Porque la ley deja muy claro, Dios cuando dio la ley dejó muy claro que todo aquel que no observe toda la ley, todos los preceptos de la ley, sería maldito. Nadie, ningún hombre es capaz de cumplir la ley. Yo digo toda la ley. Usted puede cumplir 90% de la ley, pero hay un 10% que usted no puede cumplir. Entonces, si no puede cumplir el 1% de la ley, usted ya es maldito. Entonces, no quede en esa esfera. No quede en la esfera de creer que usted tiene capacidad. Infelizmente, en el pasado, nosotros no entendíamos bien eso. El hermano Don ministraba una palabra que venía de Dios y nosotros tomábamos la palabra y después preparábamos nuestra propia palabra. Y no entendíamos que nosotros teníamos que tener comunión solo encima de esa palabra, porque la palabra de Dios ya fue dada. Y nosotros teníamos que tener comunión encima de esa palabra y que por nuestra fe esa palabra ejecutaría la obra. Por eso en el tiempo de hermano Don, las cosas evolucionaron, pero sentimos
que no totalmente, no tuvo su potencial desarrollado, no por culpa de quien ministró la palabra, sino de quien, la culpa era de quien recibió la palabra, no quien ministró, porque nosotros mezclábamos con nuestra capacidad de mezclar esa palabra y pasarla con los hermanos. Pero hoy, gracias al Señor, los hermanos percibieron. Por eso, hermanos, nosotros estamos trabajando directamente con la hoja de inmersión, con la inmersión, dormir con Dios, despertar con Dios, transcripción, inmersión refinada. Entonces nosotros entendemos que la palabra ya fue dada. En cuanto a nosotros, solamente nos debemos ser mensajeros y pasar ese mensaje uno a otro, inculcar esa palabra, y esa palabra milagrosamente hará la obra de Dios. Entonces, si nosotros continuamos confiando en nuestra carne, en nuestra capacidad, en el pasado, realmente había muchos que creían que eran buenos maestros, y entonces cada uno abría su grupo de estudio bíblico, diciendo, yo también tengo capacidad. A los hermanos les gusta cuando yo hablo. No entendieron exactamente lo que Dios quería. Ahí entonces se devolvieron muchos que también hablan de la Biblia. Y ahí confundieron el hablar de Dios y el hablar profético. Entonces, cuando nosotros hablamos que seguimos el hablar de Dios, nos critican que nosotros estábamos solo monopolizando. Pero no es así. Es la manera que Dios trabaja. Aún quien ministra la palabra es de Él. La palabra no es de Él, la palabra es de Dios. Entonces nadie monopoliza, es Dios quien monopoliza, Dios quien habla. Entonces, gracias a Dios, de esa manera nosotros escapamos de la obra de la ley y el esfuerzo humano y damos libertad para que el Espíritu actúe. Y el Espíritu, Cristo entonces murió y fue colgado de un madero. Dios hizo mucho para exponer la muerte de Cristo, para mostrarnos que Él nos rescató de la maldición de la ley. Nos rescató de la maldición de la ley. ¿Para qué? Justamente para incluirnos en la bendición de Abraham. Y la bendición de Abraham es el Espíritu prometido. La bendición de Abraham es el Espíritu. El Espíritu es el que nos bendice. Entonces quiero aprovechar. Yo quise hablar esto, pero nunca tuve tiempo y oportunidad. Voy a hablar rápidamente ahora. ¿Por qué nuestros colportores están en la calle? ¿Por qué nuestros hermanos y hermanas contactan a las personas y oran por las personas y ayudando con la inmersión? Ayudamos con la palabra. ¿Sabe qué estamos haciendo en la calle? Nosotros estamos llevando la bendición de Abraham. Dios prometió a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero, ¿quién va a llevar esa bendición a la calle? ¿Quién va a dar alcance a esta bendición? Es aquellos que predican. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces, gracias al Señor, nuestros colportores, hermanos y hermanas de las iglesias, nosotros estamos llevando esta palabra de la bendición. En otras palabras, estamos dando alcance a la bendición de Abraham para que ésta llegue a todas las familias de la tierra. Somos agentes de la bendición de Abraham a través del Espíritu prometido. Entonces, la predicación del Evangelio del Reino es llevar la bendición de Abraham a las calles para alcanzar a las personas. Por eso, colportores, ustedes son agentes transmisores de la bendición de Abraham. Si usted ve eso, va a saltar de alegría. ¿Qué está haciendo en la calle? Estoy llevando la bendición de Abraham a todas las personas. Si yo no salgo, ¿cómo las personas van a ser alcanzadas? ¿Cómo la bendición va a alcanzar a esas personas? Entonces el Señor me está dando esa responsabilidad de que yo lleve la bendición de Abraham a través del Espíritu prometido a todas las familias de la tierra. Y esta vez, cuando alcanzamos a todas las personas que Dios quiere alcanzar, esta era se cerrará y el Señor regresará. Amén. Con ustedes ahora. Oh Señor Jesús,
Não, eu tô, né, curtindo a experiência dos irmãos aí, né? Mas Yo realmente no o irmão Pedro he falou, visto falou, bien eu estava esta olhando aqui o experiencia de los gráfico, hermanos. né? São duas El hermano esferas, Pedro habló né? de A este esfera da gráfico, fé, dos esferas, essa la esfera esfera de la fe, visível, que es e a una esfera outra esfera, invisible, essa esfera terrena. y la otra es la esfera A fé terrenal. era sempre a porta de entrada, né, irmão Pedro, para os La milagres de fe Deus. era Desde siempre la puerta de Abraão, entrada ou talvez de los até Jesus, milagros de Abraão Dios, teve essa desde experiência. Abraham, E porque as él duas vivió esta vezes que ele experiencia. perdeu isso foi por não obedecer a palavra ou por Y en las veces que perdió esta perturbar experiencia a fue por no palavra, querendo obedecer jurar la a palabra. Deus com a sua própria Perturbar la palabra esforço. es Então veio a a aliança actuar da con nuestro propio circuncisão para nos esfuerzo. lembrar que Deus não precisa de nossa Vino capacidade, la certo? Que a era de gente la precisa circuncisión da palavra para profética da decirnos que palavra em Cristo. no necesitamos de E aí nuestra no povo propia de capacidad. Israel, a lei veio porque Ahí eles el não pueblo de quiseram ouvir Israel, direto a palavra também, né, irmão Pedro? ellos Queriam no quisieron que oír la alguém palabra falasse de a Dios, Deus para eles, mas quando viram que era um porque homem, começaram a ficar cuando muito mais vieron que teimosos. E era aí un tanto hombre el virou que uma hablaba a lei que virou través uma de Dios, maldição. y Tudo entonces esta porque ley vino a a ser gente, maldición. né, a gente estava vindo nessa linha e hoje, agora, o Senhor está dando a gente a oportunidade de viver Hoy el Señor nos a está dando fé, la a bênção de oportunidad Abraão, que não era de para os estar judeus só, llevando la certo? bendición de Era Abraham, antes de tudo. Então, nós somos que um era povo antes de todo. que é filho da descendência celestial de Abraão, porque Cristo veio, é o único Somos descendente que entrou em nós, que esta nos bendición tornou, para e a son gente los teve hijos, a los palavra dele descendientes de hoje e Abraham, essas bênçãos que é porque hoy maravilhosa. creemos Agora, isso en esta complementa palabra. muito, né, Son irmão Pedro? bendiciones. Existe a maldição da lei operando. Está nas Existe la maldición de la pessoas, ley está operando, nas está en las irmãs que, personas, né, que em outro não conseguem está, perceber que precisam voltar para a fé e não usar está essa entre los hermanos y capacidade. las hermanas E que hoje no a se dan pregação cuenta do que evangelho em necesitan toda a volverse terra, a né, la o palabra. SEAP, que é, né, o Centro de Obras dos Ahí Estados tenemos Unidos, é ahora para el CP de é los para que a Estados Unidos. bênção de Abraão Es para que la bendición todo mundo, llegue tirar todo mundo a dessa todo el maldição mundo, e levar para a sacar todo bênção el do mundo de Espírito. esta maldición y llevarlos a la bendición de Abraham. Esto es E eu estava falando sensacional, el final de para la minhas live. filhas, né? Olha, o irmão Pedro voltou lá dos Estados Unidos e compraram uma Eh, propriedade para o SEAP. E eu ia yo hablé a explicar mis para hijas ela o que era que o el SEAP. Ela falou hermano assim, não, Pedro había mãe, eu já vuelto a sei los o que é o Estados Unidos, SEAP. Ou compró una seja, propiedad para la iglesia, é, para un é CP. demais isso que está acontecendo. É crer, Es muy obedecer bueno e a lo que bênção está de Abraão pasando. Es chega solamente a todas creer as pessoas, né? y Então, la bendición a llega a gente todas tem las que dar esse, personas. irmão Pedro foi uma palavra que eu Creer y gosto muito, obedecer. dar o alcance para a bênção de A mí me Abraão gusta a todas as mucho lo pessoas, que né? es el alcance de la Limitada bendición de da Abraham para todas las maldição, da posição personas. de maldição e levar para a bênção do Espírito. Maravilhoso. La gente sale de la maldición y va para la bendición. Amém. Es maravilloso. Amén. Esse finalzinho aqui agora. Este final aquí ahora. Forcei para anotar, eu queria anotar aqui. Não pode. Yo Mas traté de anotar. Depois. Tienes que anotar né, después, somos agentes solamente para oír. transmissores da bênção de Abraão. Nosotros necesitamos ser Né? transmisores de la Nós aqui bendición de Abraham. é algo. Quem somos nós? Es algo. Nós não somos nada. ¿Quiénes Né? somos Nem, nosotros? Somos nada. Na mensagem, né? Irmão Pedro perguntou no domingo, né? En el mensaje del hermano Pedro que habló el domingo pasado. Né? Nós somos Aquí, ¿quién es hijo de judío? Aquí, Galileu, tal vez ninguno. Né? Não somos nada. E No o somos Senhor nada. nos chamou para ser Y el Señor nos llamó para ser agentes transmisores de la bendición de Abraham, junto con los colportores, con los PCI. Ese es nuestro trabajo ahora. El centro de obra en los Estados Unidos que está anunciado es para eso, es para llevar esta bendición, expandirla por todo este continente y cooperar con toda la tierra. El hermano Pedro habló una palabra que es muy fuerte. Esta palabra está martillando mi corazón, está ardiendo, que es la expectativa del Señor para las iglesias de los Estados Unidos, también para Europa. La responsabilidad de los hermanos de Europa. Nosotros tenemos que avanzar más, recorrer más la obra del Señor en toda la tierra. Necesitamos ser estos agentes para toda la tierra. Oh Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, la palabra, oh Señor Jesús, esta palabra profética de insondables riquezas, de alegría. Estamos en un momento muy privilegiado. Cuánta luz, cuánta revelación.
Ahora es que venimos a saber es que somos agentes transmisores de la bendición de Abraham. Yo era colombiano. Galileo. Ahora yo soy un agente transmisor. Todos nosotros, gracias al Señor. Oh, qué bueno. Vamos a entrar todos en este ritmo, esta misma sintonía, con el mismo corazón. Yo soy colportor. Todos somos colportores, toda la iglesia. La vida de la iglesia está en resurrección. Tropas, capitanes, Casa Kit, Expo Libro, todo operando, cooperando para que esta bendición llegue a las personas. Oh, Señor Jesús, qué privilegio, qué momento maravilloso, hermano. Oh, Señor Jesús, increíble. Amén. Aleluya. Amén, André. Amén, Andrés. Yo creo que ya pasamos del horario. Elija, por favor, a alguien que ore por la audiencia. Aquí están los hermanos compartiendo por YouTube, porque somos agentes transmisores de la bendición de Abraham. Todos están ahí. Para todos os agentes transmissores da bênção de Abraão aqui que estão conectados. Para todos los agentes transmisores de la bendición de Abraham. Está contigo, meu querido. Amén. Es con usted, mi hermano. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús, qué privilegio, Señor. Muchas gracias, Señor, por este momento maravilloso. Que pueda encontrar en nosotros un corazón que acoge con fe, con obediencia esta palabra. Señor, queremos ser simples. Señor Jesús, queremos volvernos de hecho transmisores de esta palabra, de la bendición de Abraham. Que esta palabra pueda alcanzar muchos lugares. Bendiga el hermano Pedro, Señor. Estamos con él, Señor. En Estados Unidos, Europa, Asia, África y todos los confines de la tierra, Oceanía. Que el Señor pueda fortalecerlos mucho más colportores, más intendentes, más tropas, más capitanes. Señor Jesús, lo aplicamos con el mismo sentimiento. Bendiga a los hermanos esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Maravilloso. Muy alegre por todo lo que el Señor hizo. Esta compra de la propiedad en Estados Unidos, tenemos centro de obra en Europa y luego el Señor nos va a dar y concretizar África del Sur. No se olviden. Juan David, usted me dijo cómo es importante que los colportores de toda la tierra, cuando tengan la oportunidad de pasar por el PAC en San Pablo, entonces vamos a perfeccionarnos más, pasar por el PAC, y las iglesias frecuenten también, ustedes también vayan, iglesias al CEPEP. Eso les va a ayudar mucho a los hermanos y hermanas a envolverse con la visión de la obra y con el encargo. Y todos nosotros seamos agentes transmisores de la bendición de Abraham, que es el espíritu prometido. Vamos a llevar ese espíritu y ese estilo de vida a las personas. Las personas no saben vivir ese estilo de vida, que es vivir guiados por el Espíritu de Dios. Dios bendiga a todos. Amén. 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 Buenas noches.